Queridos gerentes de proyectos, hoy vamos a estudiar los siguientes temas: eliminación de acciones, configuración de alternativas, déficit de atención a la población o del mercado que se atenderá. Iniciamos con una reflexión acerca de la eliminación de actividades. Ya se dieron cuenta en los proyectos que hemos revisado que tienen varios problemas y que a veces queremos solucionar todos con un solo problema, pero no es posible por varias cosas. Aquí es muy importante, recomendable cuando hagan un proyecto que cuenten con el apoyo de un asesor, de alguien que tenga experiencia en proyectos y en el área. Es decir, si voy a hacer un proyecto de construir un edificio, miren a alguien que ya haya tenido. Al menos hay una posibilidad y muy buena que también habla en la parte de marketing personal y de marca personal, de teletrabajo, que es poder contratar a las personas por horas, ¿no? De pronto es experto en proyectos que ya haya hecho un edificio, les puede cobrar de planta 10 millones, 20 el mes, pero ustedes no tienen todo ese dinero. Entonces, ¿qué hacen? Les dicen, mire, este es el proyecto, le pido que me lo revise, tengo 1 millón de pesos para que usted me dé el visto bueno como interventor. Entonces él les va a decir, está bien, está mal, y les va a apoyar a eliminar esas actividades. Dice, no, estas actividades es mejor que la hagan con otro proyecto, por ejemplo. Entonces ayer estaba revisando un proyecto de un acueducto. Entonces todo estaba bien, pero adicional había como 3 actividades de gestión ambiental. Entonces la sugerencia ahí es, bueno, para gestión ambiental mejor es hacer otro proyecto. Es un ejemplo, se los podría combinar, pero ahí ya es la reflexión de expertos de mirar si lo podemos hacer un solo proyecto o es mejor hacer uno, dos o varios proyectos. Una posibilidad para hacer este análisis también es priorizar, utilizar estas matrices de priorización donde verifico la viabilidad financiera, es decir, si los recursos que veo que están disponibles nos va a alcanzar para hacer todo o solamente vamos a hacer una parte. La viabilidad técnica, es decir, si quiero hacer en Pasto una sede o una planta para disparar cohetes espaciales, voy a revisar si está bien o me sale más barato hacerlo en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia. Es decir, voy a ver esas partes técnicas, ¿no? Si realmente es necesario. O a veces es tan compleja la parte técnica que es necesario no hacer eso. Una opción y una tarea que les pido es de esos proyectos, revisen sus actividades, si es viable hacerlo y si miran alguna dificultad en aspectos técnicos, por favor escriban estudios técnicos que requiere el proyecto. Un ejemplo que ya vamos a ver a continuación es los planos. Por ejemplo, nosotros no somos ingenieros civiles. Entonces, los planos físicos, hidráulicos, eléctricos, vamos a necesitar que un experto, alguien con educación y experiencia, lo haga. Muy bien, vamos a revisar ahora la definición de productos y unidades de medida. Cada proyecto tiene ya unos objetivos específicos y esos objetivos específicos se van a ejecutar a través de unas acciones. Esas acciones se van a ver reflejadas y materializadas a través de unos bienes y servicios, y eso en gestión de proyectos se debe cuantificar. Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos da la guía que ustedes tienen compartida, la guía del DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y este es el ejemplo. Aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios del área urbana del municipio X del departamento X. Recuerden que siempre los objetivos inician con un verbo que termina en ar, er, ir, es decir, un verbo en infinitivo. Entonces, no es aumento ni mejoramiento, sino aumentar, mejorar. Entonces, el primer objetivo que plantea este proyecto es mejorar las prácticas de separación de materiales. Las acciones son separación en la fuente, donde nos presentan que van a ser campañas de sensibilización acompañadas de la reglamentación e implementación de incentivos y sanciones. Una segunda acción para llegar a este objetivo es la separación, recolección
Implementación de rutas selectivas según los días definidos por tipo de material. Recuerden que este es un proyecto ambiental. Entonces, cada una de estas acciones nos muestra unos productos. El primer producto son las campañas cívicas, el segundo producto son las rutas de recolección selectiva. Y vamos a hacer una cuantificación. Por el primer caso, solo escribimos aquí la fórmula, no vamos a escribir datos, sino la fórmula. Es importante que empecemos a identificar los números, ¿no? Es decir, si escribí unas causas, unos efectos, unos objetivos, voy a describir en qué número yo quiero incidir. Pero en este caso, donde dice cuantificación, simplemente vamos a escribir como los datos que vamos a tener en cuenta para cuantificar esto. Entonces, en este caso, miramos la demanda, es lo primero que mencionamos. Para el caso de las campañas cívicas, usuarios del servicio de aseo, esa es la demanda. Es decir, si tengo 1000 usuarios, esa es la demanda total. Y la oferta es usuarios vinculados a las campañas. ¿A cuántos de esos usuarios yo les voy a poder llegar con estas campañas? En el segundo caso de las rutas de recolección, la demanda se cuantificaría teniendo en cuenta las toneladas generadas por tipo de residuo, es decir, el total de residuos. Y la oferta estaría cuantificada a través de las toneladas recolectadas selectivamente. Muy bien, en el libro ustedes pueden cuantificar un poco más. Entonces, a partir de esto y de esa cuantificación que acabamos de mirar, es necesario definir cuál es el déficit de la atención a la población o del mercado al que se atenderá. Siempre un proyecto lo hacemos es por esta pregunta. Hay una población que no está siendo atendida, como acabamos de mirar en el caso de la atención en salud a los inmigrantes. O en este caso del aprovechamiento de los residuos es que no estamos aprovechándolos bien. Entonces hay muchos residuos sólidos que no se están aprovechando. Aquí quiero hacer el paréntesis. En el caso de Alemania, allá se recicla, se aprovecha el 80% de la basura. En los países latinoamericanos el 80% no se recicla. Suecia es un país que importa basura para generar dinero. En cambio acá nosotros compramos lotes para meter más basura. Entonces ahí miramos mucho pues la necesidad de culturizarnos, de fortalecer nuestro cuidado ambiental y de que se necesitan estos proyectos. Muy bien, aquí entramos a estudiar la demanda, es decir, de este producto, de este servicio que estamos estudiando, para cada proyecto debemos definir una demanda. Aquí está muy detallada, eso quiero que lo tengan en cuenta. Para nuestros proyectos, para efectos académicos y por el tiempo, no necesitamos todos estos datos. Con un dato claro que tengamos, vamos a poder trabajar. Para definir la demanda, en este caso, vamos a tener en cuenta los residuos que se generan y los que se han generado de manera histórica. Aquí se tuvo en cuenta hasta el 2015 qué residuos se generaron y de ahí se hizo una proyección. Es decir, con los datos que yo tengo, miro en qué porcentaje ha habido incremento. Por ejemplo, miramos que en el 2012 los usuarios del servicio de aseo urbano fueron 100,000, en el 2013 101,000, en el 2015 ya eran 105,000. Yo a partir de ese crecimiento porcentual puedo sacar un promedio y hacer la proyección. La proyección es simplemente a ese último dato que yo tengo, le voy incrementando ese valor porcentual. Hay varias técnicas, ¿no? Pues esta es la más sencilla y que es válida en la gestión de proyectos, darme cuenta en qué porcentaje ha venido creciendo y sigo esa tendencia. Es importante que cuando hagamos esa proyección, escribamos, la proyección se hizo de esta manera, o sea, matemáticamente como se la hizo, porque de lo contrario va a quedar un vacío en el proyecto. Vamos a decir, bueno, ¿y eso del 2025 por qué salió? Para la tarea del día de hoy y de esta semana vamos a hacer la proyección para 10 años, es decir, vamos a tener los datos del 2015 al 2020 y la proyección hasta el 2030. Es fundamental hacer este tipo de proyecciones cuando hagan proyectos. Por favor, hagan sus proyectos a largo plazo, ¿no? Un error que cometemos muchos los principiantes en gestión de proyectos es que hacemos el proyecto para este año. Entonces decimos, no, hay 30 estudiantes que no tienen dónde estudiar, hagamos un salón para 30 estudiantes. Lo correcto es hacer proyectos teniendo en cuenta los estudiantes que van a haber
en 10 años, en 15, cuando visiten Europa, van a ver unos puentes, unos canales para los ríos que se hicieron hace 500 años. Imagínense lo bien que, la buena proyección que tenían es que se hicieron hace 500 años y todavía funcionan. Da Vinci, por ejemplo, uno de mis mentores personales, es alguien que ideó eso, ¿no? Gente que con muchísima visión tuvo en cuenta todo eso e hizo una infraestructura muy duradera. Fundamental la proyección para hacer proyectos a largo plazo. Que no digan, ah, se fue el alcalde y eso ya no sirve. Creo que sí han escuchado esas historias. Y es porque el alcalde no tuvo un buen asesor y hizo un proyecto solo para el gobierno de él. Y a veces, por ejemplo, un proyecto puede valer 100.000 millones de pesos. Si lo proyectamos a 10 años o a 20 o a 50 o a 100, que es lo correcto, puede valer 20% más y eso no va a tener mucho impacto económico, sino al contrario, mucho impacto en el beneficio, que es lo que se debe evaluar en los proyectos. Entonces, en este ejemplo de descripción de la demanda, también tenemos en cuenta la producción de kilogramos de residuos por habitante al día y la producción de residuos orgánicos por kilogramo al año. Entonces miramos que en el 2012 se generaron residuos orgánicos 18.615 kilogramos y en el 2025 miren que ya es casi el doble, son 34.000. De igual manera, aquí ya se discrimina, pues como quieren hacer reciclaje, aprovechamiento de esos residuos, ya se discrimina qué pasó con el plástico, el papel, el vidrio, otros materiales y cuál es el total de kilogramos generados. Entonces miren cómo empieza esa producción. Entonces son 4.653 kilogramos de plástico y al final son 8.000. Y ya sumando el total, en el año 2012 son 31.000 kilogramos y en el año 2025 son casi el doble, 57.000. Entonces lo correcto es hacer el proyecto, en este caso, al menos a 10 años. Una buena posibilidad para tener en cuenta estas proyecciones es, dicen, bueno, no tenemos para hacer el proyecto a 100 años, entonces hagámoslo por etapas. Y lo que hacemos es, bueno, proyectémoslo hasta la fecha, hasta este año que nos alcanza a cubrir. Después hacemos para otros 20 años y después para otros 50 años y el costo del proyecto va a ser menor. El presidente Correa en Ecuador hizo un buen proyecto. Ustedes no sé si recuerden que se inundó casi todo Perú, bueno, una buena zona, y las pérdidas económicas fueron gigantescas. Y estando al lado Ecuador no le pasó nada. Y entonces fue precisamente por un proyecto que lo aprendió en Europa y era simplemente tener esa posibilidad de canalizar los ríos cuando hay exceso de agua, que eso incluso se aproveche. Cuando miraron lo que le pasó a Perú, dijeron, wow, el presidente Correa estaba en lo correcto. Muy bien, entonces en este momento ya sabemos cuál es la demanda de nuestro proyecto, es decir, ya sabemos qué necesidades tiene la población de recolección de residuos. Y aquí viene lo interesante, todo el proyecto lo hacemos porque necesitamos cubrir un déficit. En este momento vamos a revisar cuál es la oferta, cuál es la demanda y cuál es el déficit. Entonces en la oferta nos damos cuenta que en el 2012 habían 27.200 kilogramos de oferta, es decir, eso era lo que se recolectaba. En el mismo año se generaron 35.000 kilogramos, un déficit de residuos orgánicos de 7.800 kilogramos. Y en la misma línea de residuos inorgánicos, plástico, de papel, ya tenemos cuál es ese déficit que debemos cubrir y lo proyectamos de igual manera. Entonces tenemos los datos del 2012 al 2015 como histórico y hasta el 2025 como proyectado. De esa manera sabemos qué debemos hacer con nuestro proyecto, cuál es el alcance que le debemos dar. Muy bien, pues recuerden aquí que está la bibliografía. La tarea del día es investigar estadísticas que nos puedan mostrar cuál es la demanda, cuál es la oferta, hacer la proyección, identificar el déficit.